Hola, somos el Rotary Club de Castelar y queremos abrirles la puerta de nuestra casa todos los viernes a las 11 por La Siglo de Morón. En una hora tendremos reportajes, noticias de la comunidad y rotarias. ¿Nos acompaña hasta el mediodía? Aquí los acompañamos Noemí, Zulma, Estela, Edith, Alejo y Damián. Esto es Rotary Castelar en sintonía. Ya comienza la reunión. Hola, ¿cómo les va a todos? Estamos en otra emisión de Rotary Castelar en sintonía. Como cada programa, la bienvenida a todos ustedes las va a dar nuestra queridísima Zulma de Matos. Ella es la vicepresidente del Rotary Club de Castelar y nos cuenta de qué va esta semana el Rotary. Buenos días, querida audiencia de Rotary Castelar en sintonía. Aquí, como todos los viernes, les iré contando las actividades del Club Rotario de Castelar. Esta es una época de vacaciones, estamos en vacaciones de invierno, pero el club no cierra sus puertas. Sigue funcionando a pleno con talleres, con sus talleres, y cada vez más se van sumando otros. El viernes pasado les estuve comentando que ya prontito, ya el 3 de agosto, comienza el taller de psicomotricidad, que va a tener un horario de 1 hora y media y va a ir los lunes de 15 a 16:30. Es una hora que es destinado a los adultos mayores y preferentemente mayores de 60 años. Así que este espacio, que está dado por la profesora Gabriela Cairioli, es un espacio que van a poder moverse en libertad, van a poder jugar, van a poder encontrarse. ¿Qué hará la profesora? Como les dije la audición anterior, trabajará el equilibrio, la coordinación, la flexibilidad, la conciencia corporal y especialmente la confianza en el movimiento, favoreciendo así esto que lleva a llevar una calidad de vida muchísimo mejor y mayor seguridad en las actividades corporales. Bueno, tienen que anotarse, por eso reitero este taller, porque falta poquito y sé que muchas personas me han preguntado. Al 11 58 01 65 42. La profesora se llama Gabriela Carrioli. Bueno, también eso por un lado. Por otro lado, ya estamos listos para la entrega de los 5 kits de abrigo que el distrito 4905 da a los clubes. ¿Para qué? Para cumplimentar la campaña solidaria Frío 2026. Y se entregarán esos kits a personas que están en situación de calle, especialmente de la zona de Castelar. Así que va a haber algún socio que va a ir repartiendo esas, son bolsas que traen tres abrigos, una campera, una frazada y un par de zapatillas. Con esto comprobamos que juntos podemos brindar abrigo, contención y esperanza a quienes más lo necesitan. O sea, eso ya les voy a dar más detalles la próxima audición, porque ya seguramente habrán salido los socios a entregar las bolsas con los abrigos. Por otra parte, seguimos juntando en nuestra sede, hay una caja grande, todos elementos útiles de colegio y libros
Esto es una alianza con la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón, y todo esto que se junte va a ser entregado a las escuelas públicas de Castelar. Saben que la dirección de nuestro club es Becker 2530. Bueno, ya muy prontito, otra noticia, comienza el taller de pintura. Va a ir los días martes a un horario muy lindo para esta temporada que hace tanto frío, de 14 a 16 horas, los días martes. Van a aprender a pintar sobre distintos materiales, madera, plástico, azulejo, tela, y llegando ya a la primavera, en septiembre, vamos a llevar a cabo la Feria de Artesanos, que ya algo comenté la audición pasada, que emprendedores. Ahora, en la próxima audición ya le estaré dando alguna, digamos, una idea de qué días va a ir, porque se piensa hacer una vez por mes. Hay muchos artesanos y emprendedores, calcúlenle en 14 mesas, así que va a ser un día al mes, y donde va a haber variedad de cosas para poder, de elementos para poder comprar y lucirse la gente que hace tan lindas artesanías y tan lindos cosas que pueden ser tejidos, o incluso pueden vender plantitas, o bueno, un poco de todo. Lo importante es darle, digamos, tener un espacio donde ellos se puedan desarrollar cómodamente. Y ya para terminando esta editorial, les comento que el sábado 8 de agosto se llevará a cabo el té, la tarde de té, que no solamente es té, es café, mate cocido. Ya les voy a contar bien en detalle la próxima audición, que viene haciendo ya hace bastante tiempo, con una rica merienda, y en este caso va a estar el show de Alfredo Massa. Saben que el 80% de todos estos eventos está destinado a nuestros proyectos de servicio. Ya hay bastante gente anotada y se espera que se anoten muchos más. Bueno, y después recordarles que deben tener agendado que el día 2 de agosto está el espacio del encuentro de meditación de Drama Kumaris, de 16 a 18. Se viene haciendo desde abril, y la gente que fue en abril siguió en mayo, junio, julio y ahora en agosto, hasta fin de año, una vez por mes, los primeros domingos. Y después será un cierre, digamos, de estos encuentros, como un cierre que se hará en diciembre. Como siempre les digo, como siempre me despido de la misma manera, que terminen muy bien este viernes y que tengan un lindo fin de semana. Será hasta la próxima y muchas gracias por escucharme. Estamos en Rotary Castelar en sintonía, y como siempre tenemos en el programa amigos que hacen a Castelar, a su cultura, a su vida, a su comunidad. Y tenemos una hacedora de cultura desde hace mucho tiempo, que es Inés Bombara. Un gusto, un placer para mí, para el Rotary, el poder charlar con vos, Inés. Hola, buenos días. Muy buenos días, Noé, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer hablar con ustedes en el programa del Rotary. ¿Cómo están? Y qué lindo esta ocupación tuya, que es la de contarnos historias. Sí, lo que prevalece, y esto es tema de charla generalmente, es la humanidad. Entonces, contar historias es una actividad constitutivamente humana.
Claro. O sea, el ser humano es humano porque cuenta, porque es el único animal que es capaz de contar. Entonces, bueno, imagínate hasta dónde estamos yendo con esto. Claro, y es que la historia, antes de la escritura, fue contada. Ujú. Por supuesto, la oralidad nos constituye. Claro. Entonces, somos las historias que contamos, las historias que escuchamos, las historias que vamos construyendo y que necesitamos compartir. Así que esto es tan viejo como la humanidad, justamente. Y es Inés, hermoso, por otro lado. Inés, yo te he visto en muchas oportunidades en el Teatro Gregorio de la Ferrer, en otros teatros Sí. de la zona y no de la zona, Ujú. contando maravillosas historias y bueno, tu voz, el centrarnos en la historia, es como entrar en un cuento. Total. ¿Cuánto hace que te dedicas a esto y que encontraste en la palabra, en el relato, esta forma de comunicación? Mira, bueno, digamos, habitual, en forma cotidiana y así, uno a ver, contaba desde siempre, pero si tuviéramos que poner una fecha, Ujú. el año 94, en el siglo pasado, Siglo pasado, Dios mío. Siglo en la escuela, XX. claro, en la escuela de mi hijo, que en aquel momento era la escuela Crecer, tenía una actividad que era los viernes los papás íbamos a hacer lo que supiéramos hacer. Y yo daba taller de yoga y notaba que con la relajación los chicos respondían fabuloso, ¿eh? Entonces les contaba historias y se fue transformando en un Ujú, taller de contar historias, ¿sí? ujú. Pero intuitivamente, quiero decir. Después de esto hice una carrera que se llama técnico en narración oral, de la cual me recibí en el año 2000, y a partir de ahí digamos que lo hice profesionalmente. Ujú. Pero si vamos a los inicios, en el 94. Así que es un montón de tiempo. ¿Cómo elegís tus cuentos? ¿Cómo elegís esa historia que vas a narrarnos? Y yo les diría, ¿qué cuenta uno? Lo que le conmueve. Ujú, Uno cuenta lo que lo impresiona, lo que lo irrita, lo que lo inquieta, lo que lo mueve, lo que lo apasiona. Bueno, así elijo las historias. Leo muchísimo ujú. y bueno, y cada vez es como más difícil elegir, ¿viste? Porque claro, tenés ya un bagaje de cosas y vas exigiendo otra. eh, lo que me conmueve, Ujú. particularmente lo que me conmueve, sí, Le sí, contaste totalmente. a nuestra queridísima Zulma de Matos que anduviste por África, ¿no? Por lugares Estuve en Marruecos, sí, un poco sí, en el desierto. exóticos Ah, y que fan- has traído historias de allí. Mira, sobre todo, más que nada, he Ah, escuchado mucho. Y estuve en el desierto, ujú, maravilloso, el desierto del Sahara, estuve una semana en el mm, desierto y la verdad que te transforma porque ese silencio, esa inmensidad, el estar, lo que es, chicos, lo que es la noche en el desierto, mm, es mm, estar en la noche, sos la noche, mm, porque es totalmente oscuro, no te ujú, ves la mano, mm. o sea, no ves nada, o sea, por supuesto, no prendes luces, ¿no? Más vale. Claro. Quiero decir, es la negrura absoluta y uno inmerso en esa negrura y sos la noche y sos el cielo y no ves dónde estás pisando. Mm, Y es entonces estar inmerso en todo, no, es maravilloso. La verdad que, y tienen historias interesantísimas, los pueblos bereberes, que son claro. los que estaban en esa parte, nómades, ¿no? Entonces tienen historias hermosísimas y muy interesantes porque el papel de la mujer en esas culturas es, es relevante. Así que, no, Ajá. no, muy, la verdad, muy bello, muy ¿Por bello. qué? ¿Por Sí, qué es relevante? Ahora me dejaste con la duda, con la... porque la mujer es la dueña, o sea, el hombre es nómade, ¿m? Ujú, Tiene que salir y demás, el hombre va a la casa de la mujer cuando deciden juntarse. O sea, es él quien va a la casa de ella y él tiene que ser aceptado en la casa de ella y ujú, ella es la dueña de la tienda. mm, ¿M? Entonces, las mujeres, los niños y los ancianos quedan en el oasis una vez que lo encuentran y el hombre después sale
a mercadear, digamos, a comerciar con las mercancías, con esto, y tiene que volver al oasis, y la mujer cuando se separan, es él quien se va, porque ella es la dueña de la cuestión. Y todo, y el respeto que tiene, es notable, te digo, porque fui con una idea completamente diferente, claro. Y es notable la relevancia, el respeto que tienen por la mujer. Así que muy interesante. Y estuviste en Marruecos, también un lugar exótico para nosotros. Precioso, distinto completamente, caótico muchas veces, porque es interesante, ningún edificio puede ser más alto, son de edificios bajos, porque ninguno puede ser más alto que la mezquita. Porque justamente, ¿no? O sea, el que está elevado en relación a Dios es la mezquita, ninguno puede ser más alto que la mezquita. Entonces son todos edificios a lo sumo de un piso, un piso o dos, según la altura de la mezquita del lugar. Así que muy interesante, muy, ya te vuelvo a decir, caótico, pero al mismo tiempo seguro. ¿No? O sea, muy reglado, dentro del caos, muy reglada está la cuestión. Sí. Y la actividad de la venta es interesantísima, el concepto de venta, tenés que regatear, ¿viste? Cosa que a nosotros no estamos acostumbrados a regatear. Entonces, uno te acostumbra, bueno, preguntás el precio y bueno, y si no te parece bien, bueno, te vas, pero no, el regateo es importantísimo porque es valorar la mercancía, es un juego que se va dando entre uno y otro, ¿viste? Muy interesante. La mamá de una amiga, donde yo, esas casas de cuando uno es chico que uno forma parte de la familia. Y las mamás de las amigas son parte mamá nuestra también, ¿no? Claro. Y María siempre regateaba. Y entonces nosotros le preguntábamos y ella un día me dijo, Noemí, yo soy fenicia. No. Bueno, los fenicios, pues ella era, nosotros decíamos turca, pero no, era libanesa. Y dice, los fenicios eran comerciantes. Yo soy fenicia, no puedo con esa esencia. Y interesantísimo, porque aparte los fenicios fue un imperio, si se quiere, pero que no se basó en las guerras, se basó en el comercio. Entonces, las ciudades que fueron fundando en el Mediterráneo tenían todas que ver con la cuestión de comerciar, o sea que fue algo no invasivo, o sea, no violento, y justamente en la relación con el otro se iba dando todo, ¿no? Interesantísimo. Ella siempre me decía eso, María, una sabia. Ay, qué lindo, sí, totalmente. No, como experiencia te digo que fue hermosa, la repetiría con total pasión. Y después de esa locura que es Marruecos, porque vos vas caminando, o sea, tenés que caminar por tu derecha, porque por la izquierda pasan las motos. Sí. Vos te llegás a correr un poquito, te pasa la moto por encima. Y son estrechos los pasillitos. Entonces, hermoso, divertido. Y de allí imagino que habrás traído un montón de historias. Mira, sobre todo, ya te vuelvo a decir, escuché sobre todo esta cuestión de lo que me contaba uno de los vendedores, en realidad, de uno de los puestos en Marruecos, que era bereber, era nómade, y él contó esta historia, porque cuentan que la tienda se la deben a una princesa que se había ido de su lugar porque amaba a una persona, el padre no lo respetaba todo esto, entonces ella decidió irse con su asistenta, con su ama, digamos, de cría y demás, y con unos pocos militares, fue ella, con su séquito, y partió hacia el desierto. Y resulta que entonces ella se encontró con un grupo de gente, que eran los primeros bereberes, según cuentan, y ella les enseñó, al verlos en lo inhóspito que es el desierto, en lo cruel que es con su clima tan extremo, y qué sé yo qué, entonces ella les enseñó a tejer para hacer las jaimas, o sea, para hacer sus tiendas. Las primeras, por eso el nombre de esta mujer, es la señora de las tiendas o la madre de las tiendas, así la llaman.
Y ella fue, entonces, por eso todo se lo deben a la mujer, ellos, y respetan esto, y la mujer es la dueña de la tienda, la dueña del lugar donde se establecen. Así que me pareció qué interesante. bellísimo todo esto, y básicamente después hay leyendas, hay historias de seres en el desierto que te confunden, están los jinn que se aparecen y son como, pueden ser malos o pueden ser buenos según como vos los trates y según el temperamento que tenga el jinn ese día, Claro, por otro lado. claro. Así que, claro, este tipo de seres y demás, ¿no? Qué sé yo, muy rico todo, la comida muy rica. También los sabores. Ay, los Claro. colores. Ah, Los colores del desierto. Es un dorado al atardecer, es un dorado que es, no sé, entre dorado y un poquito más rojizo, ¿viste? Un color que no ves y todo se transforma con el color del atardecer. ¿cómo Y la fueron? tormenta de arena. ¿Fueron Sí, en decime. grupo, caminando, en camello? Bueno, te cuento. Yo viajé con mi hija, hicimos un viaje las dos nomás, porque cumplía años, entonces mi hija me festejó el cumpleaños llevándome al desierto. Cosa que le agradezco porque no hubiera podido ser de ninguna otra manera. Así que, en fin, hicimos el viaje entonces, llegamos a Marruecos, de Marruecos nos fuimos al desierto, son unas cuantas horas de viaje, y en camioneta, nos lleva un chofer en camioneta, vamos pasando por diferentes ciudades y demás, lugares hermosísimos. Una cosa más, a mí se me va la lengua cuando hablo de todo esto, pero allá están los montes Atlas. La Sí. cordillera del Atlas es hermana de la cordillera de los Andes. Ah, Si vos juntás América con África, te das cuenta que la cordillera de los Andes se continúa con sí. la cordillera del Atlas. Ah, Y vos es que los paisajes son muy similares. Hay lugares que parecen la garganta del Atuel, del cañón sí, del Atuel. sí, sí, Bueno, sí. las gargantas del Todrá para ellos son parecidísimas al cañón del Atuel. Hay lugares que reconoces como, hay un lugar donde nieva, por ejemplo, que lo llaman la Suiza de Marruecos, digamos, que nieva cerca del desierto y nieva. O sea, descubrís un montón de cosas. Sí. ¿Viste? Bueno, entonces, al viaje, bueno, llegamos al desierto y bueno, lo hicimos nosotras dos, así que nuestra travesía no fuimos en grupo, fuimos sueltas las dos. Por eso fue muy rico todo, claro. En todo aspecto, y había un hotel, y el hotel también tiene las tiendas, ya en el desierto estamos hablando, ¿eh? Sí, sí. O sea, dos líneas de dunas y están las tiendas, en pleno desierto. Claro, porque Y de ahí imagino que uno es muy fácil perderse. Sí, es muy fácil perder. Hay un cuento de Borges que se llama Los dos reyes y los dos laberintos, hermoso cuento, donde, bueno, llega un rey que lo visita otro, un rey que es del desierto y otro rey tiene su laberinto, ha construido su laberinto y se entretiene, se divierte haciendo perder a este rey que viene del desierto en su laberinto. O sea, le encanta, lo construye para eso y lo goza después, claro, digamos. Claro. Finalmente logra la salida y este otro rey le dice, bueno, que ojalá que algún día lo pueda ir a visitar. Lo invita y el otro va y entonces este rey, el del desierto, lo lleva al desierto y lo deja ahí. Y le dice, tú has tenido, bueno, tú me has mostrado tu laberinto lleno de paredes y de puertas. Aquí no hay ninguna puerta. Y ahí lo dejó. Y el otro murió de hambre y de sed en el desierto, con todo a su disposición, y sin poder volver. Claro, porque es muy, muy difícil. Yo estuve en lo que es en Uyuni, el Salar de Uyuni, donde estás en un carrito que te llevan, en una camioneta que te llevan, y para todos lados donde ves es color blanco. Claro, es sal. Si te dejan ahí, no sabes para qué lugar encontrás la salida. Tal cual. Entonces imagino que el desierto debe ser igual. Claro, vos tenés las dunas, digamos, pero las dunas, ¿viste? Llega un punto que son todas iguales, o sea, no hay,
y para donde vayas hay más dunas, entonces te digo, la sensación es, por un lado, no sé, a mí me gustó. Yo lo disfruté. Se Quizás nota. haya alguien que se angustie. No, claro, se nota en el... ¿Viste Baobabs? No vi Baobabs. No he visto Baobabs. Creo que es otra, es más, hay que internarse todavía más, un poquito como más África. Este es el norte, lo que llaman el Magreb, sí, ¿no? Sí, lo que es el norte de África, que desde España llaman el Magreb. Pero, y a todo esto las etnias diferentes, si bien la religión es particularmente musulmana, pero no son árabes, son bereberes. Claro. O sea, es otro idioma, ellos hablan el tamasí. Si bien en la escuela aprenden árabe, francés, inglés, lo que se habla en Marruecos es toda una mezcla de todo eso, su idioma es el tamasí. Uh-huh. Así que, y lo defienden, ¿viste? Hay una cuestión muy fuerte de pertenencia, muy interesante, muy interesante. Qué linda mañana de viajes, nos has hecho ir por el desierto y ahora vamos a volver para aquí, para Castelar, para saber dónde te vas a presentar, si estás haciendo tu espectáculo de cuentos, porque en las vacaciones de invierno a los chicos les interesa alguien que no sea una pantalla y les cuente. Absoluta. Bueno, yo esa actividad con los chicos la hago durante el año. Bien. Justamente no en vacaciones. En vacaciones, viste... Bueno, son vacaciones para vos. Sí, en realidad yo le cuento a los adultos, ¿viste? Uh-huh. Cuando estoy fuera, durante el año estoy en escuelas con una editorial además, y aparte voy a escuelas y todo esto, pero en vacaciones, además le cuento a adultos porque, ¿viste? Los adultos necesitamos que nos cuenten cosas también. Sí. Todos ¿Cómo es el relato al adulto? ¿Qué temas le interesan más? Mira, a ver, es esto. La magia de las historias es que son historias. Entonces, por ahí al adulto le puedo contar otros cuentos, Mujica Lainez, ponele vos, o Cortázar, o Borges, o Fontana Rosa, o, qué sé yo, Marco de Negri, o sea, más cuentos de autor. Con los chicos también les cuento cuentos de autor, pero bueno, uno... es otro público y hay otra, ¿cómo te diría? Otra recepción por ahí. Hay otro acartonamiento también con el adulto. Claro. El adulto te va a decir a todo que sí. El chico no. Sí. Y además el adulto es muy difícil sacarlo del cajón, del laberinto. Y que sueñe. No, pero mira, es tan mágico esto, que es empezar, más allá de quien la cuente, es empezar a contar una historia y ya te vas metiendo, ¿viste? Ya vamos en un camino en el cual ya la realidad cambió, el tiempo y el espacio son otros, y te vas metiendo desde el desierto hasta Noruega, y después te podés ir a Buenos Aires en el 1500, y te podés ir o 1800 mejor dicho, o te podés ir a México en el 1500, y viajás, esa manera maravillosa de viajar, lo bueno es que cada uno, esto es lo interesante, con las historias contadas, cada uno tiene su propia película. Uh-huh. No hay una imagen que te condicione y que sea esa la única posibilidad, sino que vos construís tu propia imagen, tus propios personajes, les das la forma que quieras según lo que el narrador va contando. Así que, y los colores y los olores y las sensaciones son propias. Uh-huh. Y hay tantas posibilidades como personas ahí escuchando. Así que es un universo que se abre y es maravilloso. Inés, seguramente pronto vamos a tenerte en el Rotary, ¿no? Haciendo estamos haciendo todo lo posible. Todo lo posible para poder escuchar estas historias y poder... Sí. Yo creo que cuando uno se sienta delante de alguien que cuenta un cuento se vuelve un poquito chiquito. Y comienza a soñar, ¿sí? Si decimos, tenemos el concepto de chiquito, como decía el Principito, ¿no? Que todos tenemos que tener esa mente y ese vuelo como teníamos en la infancia.
Seguro, sí, claro. Esa inocencia, esa disponibilidad, lo que hay un autor Coleridge llama anular la incredulidad. En ese Claro, momento uno suspende la incredulidad, está dispuesto sí, a creer. claro, Y es así, tal sí, cual. sí, Bueno, vos me preguntabas dónde me presento. Este sábado me estoy presentando en Arias 2428 sí. a las 4 de la tarde. Ah, Te digo por si este sábado. Después este tengo otras sábado, presentaciones. Este entonces, sábado 25, ¿sí? sí. ¿Cómo se llama el lugar? Es el café, el coffee que está en Arias 2428. Es un Perfecto, cafecito, al fondo hay un sí, cuartito sí, y en ese cuartito del fondo contamos qué historias. bueno, qué bueno. Ujú. Y después, Y eh, después supuestamente hay otro lugar en Arias 2365 que es el espacio IM, y bueno, y ahí entonces también cuento historias, eso voy pasando los avisos según vamos arreglando cuando esté el espacio disponible, ¿viste? Así que claro, eso no claro, es tan claro. habitual, ¿Y pero con qué editorial estás sí, trabajando? con Editorial Estrada de Puerto de Palos. Ah, qué bueno, qué bueno. Así que ahora se abre la temporada de ir a las escuelas, pero más allá de eso, yo visito escuelas generalmente de todo, privadas, estatales, públicas, de aquí, de allá y de acullá, contando historias. Así que, Y, y te recordás que cuando estábamos en la biblioteca íbamos al hospital de Morón también sí, a contar. sí, sí, Así que por sí. eso la narración puede llegar a todos lados. Y No hay además es límites para eso. maravilloso que alguien te cuente una historia. Pero Es sí, maravilloso, eso es algo imperdible. Que alguien que sí. conoces o no conoces, pero que alguien Mm. te cuente una historia, te lleve con un hilo conductor a una historia. Es Sí, maravillosa tu eso. tarea, Inés. Inés, Ah, entonces, ¿cómo pueden comunicarse o conectarse a algún colegio, algún jardín que quiera que los mira, visites? yo tengo un Instagram, Sí, Inés Bombara, arroba Inés Bombara, o sea, sí. no hay mucho, No hay no hay mucho mucho, misterio, sí. no. Y en el Instagram, por ahí, entonces y si no, bueno, el mail inésbombara@gmail, así que es como, si no, bueno, por supuesto por el WhatsApp y demás, pero por el Instagram vamos bárbaros generalmente. Inés, me has hecho viajar, que es lo que más me gusta en el planeta. Ay, sí. Vos sabés que también estuve en Finlandia, así que imagínate, Ah, desde Finlandia hace unos años, de sí. 30 grados bajo cero al desierto, De la nieve desde a la ahí, arena. todo, claro. Finlandia Así que, que que sí. es, Finlandia que tiene esos Mm, cuentos tan maravillosos de esos seres mágicos que claro. tienen. Aparte, lógico, con tanto tiempo, que la noche es tan larga, Claro, tan claro, larga. claro. Entonces, claro, da para un montón, imagínate, al estar adentro, porque sí, porque hace un frío de morirse afuera, y después, bueno, y contar historias, por supuesto, claro Claro, que sí. claro. Tan Así que no, íntimo y tan interpersonal. exactamente. Así que Tanto que bueno, lo que está nos muy falta. Gracias, mil gracias Inés y seguramente que vamos a estar disfrutando de tus narraciones en el Rotary. bueno, Noé, ay, ojalá que sí, y Noé, como siempre, un placer, te agradezco muchísimo este contacto. Qué linda nota tuvimos con Inés Bombara. Y pronto, quizá dentro de muy pronto, podamos escucharla en vivo y en directo, como decían antes en televisión, allí en la sede del Rotary contando historias, narrando, contándonos cosas que tienen que ver con la humanidad. En el Rotary Club de Castelar los esperamos en nuestra sede de Becker 2530 Castelar. Nuestro mail rotaryclubcastelar@gmail.com. Nuestras redes en Instagram @RotaryCastelar, en Facebook Club Rotario de Castelar. Estamos en Rotary Club de Castelar y hoy nos vestimos de lujo porque tenemos una escritora maravillosa, una escritora que ha pasado
por diferentes lugares de la historia para contarnos, y ella es María Rosa Lojo, una vecina de Castelar, una ilustre vecina de Castelar. Hola, María Rosa. Hola, muchísimo gusto, un placer poder hablar con ustedes. Y una mujer que ha escrito mucho sobre mujeres muy fuertes, ¿no? Sí, los personajes femeninos de la historia y de la historia argentina en particular son muy interesantes. En general están asociados con estereotipos y con clichés, y lo que yo he hecho es justamente desarmar esas construcciones que estaban viejas realmente y que no nos permiten comprenderlas, aunque algunas hayan sido muy famosas, empezando por Manuela Rosas, que es la protagonista de La Princesa Federal. Después, bueno, una figura que no era tan famosa, pero lo fue en su tiempo, la de Eduarda Mansilla, prima de Manuelita, que fue una de las escritoras argentinas más importantes del siglo XIX. Sí, sí. Y en el siglo XX, Victoria Ocampo, que es la protagonista de la novela Las Libres del Sur. Así que bueno, cada una tiene su novela. Eduarda, Una mujer de fin de siglo, Victoria Ocampo, Las Libres del Sur, aparecen en mis cuentos desde ya. Tengo varios volúmenes de cuentos sobre personajes de la historia, que a veces están vivos y a veces no, a veces son fantasmas. Que atraviesan, retornan. sobre todo en la Estrella Federal y la de Eduarda, atraviesan Sí. una época complicada dentro de la historia argentina. Sí, el siglo XIX es una época de muchos conflictos, una época en que se constituye lo que llamamos la Argentina moderna, que bueno, un proyecto que se consolida hacia el 1880, cuando Buenos Aires se vuelve oficialmente capital del país. Los conflictos parecen aquietarse, si bien no del todo, y bueno, se instala un proyecto que va a formar las bases de lo que es la Argentina hoy. Así que, pero eso cuesta mucho trabajo, o sea, desde las guerras de la independencia hasta 1880 corre mucha sangre en la Argentina Sí, por sí. las guerras civiles que duran mucho tiempo y se prolongan más, incluso después de 1880 sigue habiendo focos de conflicto y sigue habiendo conflicto con los pueblos nativos argentinos que presentaban batalla todavía. Claro, claro. Todo eso, esa organización es muy costosa y complicada. Particularmente me gusta muchísimo la novela en la historia, muchísimo. La historia novelada me parece fascinante, y cada vez que hago notas a escritoras que se han dedicado a transmitirnos la historia novelada, me parece maravilloso que lo podamos ver así, con seres humanos dentro de la historia, ¿no? Sí, es decir, la literatura de ficción histórica es ante todo literatura, por eso, bueno, nos presenta personajes que están interpretados y reconstruidos en la ficción por un escritor o escritora, y se mezcla aquello que sí está documentado y en lo cual nos basamos, con un contrato de verosimilitud, o sea, tiene que ser creíble, tiene que estar de acuerdo con ciertos parámetros de reconstrucción imaginaria de tiempo y espacio, y también de acuerdo con los hechos básicos y consensuados que se sabe que han sucedido, pero después hay un vasto campo que es de la conjetura. Claro, claro. Meterse dentro de un personaje es, bueno, imaginar cómo era desde un punto de libertad. La historia, para que la novela sea novela, que es la meta de la ficción, de la ficción, ya sea cuento o novela, puede ser cuento, pero bueno, siempre tiene que estar dentro de la novela misma o del cuento mismo. Es decir, los lectores tienen que recibir, y esto es todo un trabajo que hay que aprender a hacer, tienen que recibir los suficientes datos sin ahogar la fluencia narrativa, pero suficientes como para que entiendan lo que está pasando, porque en las buenas novelas históricas, las que realmente son novelas históricas, la historia se entrelaza con las vidas de los personajes, Claro. Las condiciona, las determina, o sea, nosotros somos parte, todos los que estamos viviendo ahora, somos parte de una historia que se está escribiendo en este momento. Y por supuesto los sucesos influyen en nuestras vidas, y nosotros a su vez
determinamos también desde nuestra posibilidad colectiva que la historia ocurra. La historia es nuestra vida proyectada colectivamente en el tiempo. ¿Y cuántas veces nos sentimos reflejados en esos personajes, no? Y los conflictos básicos humanos no varían demasiado a lo largo del tiempo. Varían las costumbres, las pautas de conducta, pero bueno, el ser humano siempre se debate ante su condición mortal, sus ambiciones, sus pasiones, el amor, la traición, la lealtad, todos esos siguen siendo problemas de la novela, histórica o no, a lo largo de la literatura mundial. María Rosa, ¿está trabajando en un nuevo proyecto, en una nueva novela? Sí. Estoy trabajando en un nuevo proyecto que no sé si va a ser realmente novela o sobre todo un ensayo literario sobre un personaje que no voy a decir quién es, pero bueno, se va a situar en el siglo XX. Ajá. Un poquito más cerca en la historia. Bueno, sí, Victoria Campo también. Victoria Campo, siglo XX, claro, sí, por supuesto, claro. Muere en 1979. Este personaje también es contemporáneo, si bien es menor que Victoria Campo, muere unos años después, pero sí, tiene que ver, su historia también se entrelaza con la de Victoria Campo y con la construcción de la ciudad de Buenos Aires, que cambia muchísimo en la primera mitad del siglo XX. Claro. Cuando uno va por las librerías y elige una historia para que lo acompañe, porque el libro, llevar el libro, leerlo, tenerlo en la mano, en la mesa de luz, en una mesita, cuando nos sentamos en un sillón y leerlo, es como estar con un amigo durante un tiempo, ¿no? Y cuando se termina la novela, da una pena, porque uno extraña a ese... Sí, bueno, nos pasa a los que las escribimos, que estamos viviendo con esos personajes mucho tiempo. Claro. Hasta años, ¿no? Se vive con un personaje de una ficción. Se vuelven parte de nuestro cotidiano. Y después como que trascienden el tiempo, porque hay libros que se escribieron hace 20, 25 años, y para el lector que recién la encuentra es como que se hubiese escrito ayer. Y bueno, así es, si no nos leeríamos a los trágicos griegos, los leemos hoy, no leeríamos el Quijote. Claro. No todos los libros tienen esa supervivencia, pero bueno, muchos la tienen y llegan hasta el hoy y nos interpelan hoy todavía. María Rosa, ¿cómo ve hoy al lector? Se ha perdido mucho la costumbre de leer, ¿no? En cierto modo sí, porque apareció el fenómeno de las redes sociales. Estamos por un lado sobreinformados y traspasados de mensajes, verdaderos o falsos. Un gran desafío hoy es, cómo defendernos de las fake news, de la información que no es verdadera. Y por otro lado, esa sobreinformación no nos deja tiempo para dedicarnos a la lectura en profundidad. Pues las personas están muy absorbidas en lo que les llega por el celular. Yo lo uso para todo tipo de cosas el celular. Estoy en redes también y sobre todo informo de mis actividades con redes, pero no vivo pendiente de las redes, si no, no podría hacer nada. Ahora, yo veo que, por ejemplo, en el subte, en el tren, lo que antes eran libros en las manos de muchos pasajeros, ahora son celulares. A veces se utilizan, yo lo hago, para informarnos de lo que pasó en el día. Yo leo los diarios por el celular y por internet. Soy suscriptora digital de varios. Nos enteramos de cosas interesantes. También podemos incluso leer libros en el celular, si bien no es muy aconsejable para cuidar la vista, ¿no? Es mejor leerlos en libro o bien usar un PDF con luz que no tenga esa luminiscencia que tanto daña a los ojos. Pero muchísima gente está metida en las redes todo el tiempo y eso distrae mucho la atención y nos impide la elaboración conceptual lenta, de largo plazo. Todo el mundo de las redes es muy breve. A mí me costó muchísimo, porque bueno, todos tenemos que dejar mensajes, que comunicar cosas, me costó muchísimo adaptarme al formato brevísimo de cualquier aparición por la red.
que, bueno, no tiene que durar más de un minuto ya es un sacrilegio. Sí, eso En es, fin, es, ese formato es terrible y bueno, el concepto de los 150 caracteres, que antes, no sé si ahora sigue lo mismo en X, yo X la uso muy poco, ujú. casi nada, pero me parece una verdadera mortificación para los que estamos acostumbrados a un desarrollo verbal complejo. Y esto que a veces se lo inculcan los profesores en la escuela secundaria, mi nieta, por ejemplo, Sí, que me cuenta, todo está masticado por la inteligencia artificial. Entonces, ese es otro gravísimo problema, claro, es un tienen verdadero que... desafío para los docentes, Claro, porque cuando aprendíamos a pensar justamente haciendo resúmenes. claro. Nos tomaba un trabajo eso, leer un texto y extraer lo más importante del texto, y pensarlo por nuestra cuenta. Y eso no se puede reemplazar. Y además saborear el estilo de Ah, bueno, eso escritura, seguro, que el seguro. chico no puede saborear ese estilo de escritura porque el libro ya viene analizado, cuenta de los personajes, cuenta la historia, listo, en una carilla se leyó el libro y no se lee Es el que la libro. literatura no es eso, la Claro, literatura no es mero claro, contenido, no se reduce a un argumento es parte de un libro, pero no es el claro, libro. claro, Y con un argumento parecido, con un hilo de conflicto similar, se puede hacer un bodrio o se puede hacer una gran novela. Todo claro, sí, depende de sí, cómo esté desarrollado. sí. Es así. Y además está este lindo hobby que es el sentarse a leer y a disfrutar todo un texto que a cada uno, no a todos nos gusta lo mismo, ¿no? Hay gente que le gusta la Claro, poesía, por otro el suerte no, teatro. sí, hay lugar Claro, para todo. Sí, claro, pero en realidad el disfrutar, el disfrute de la literatura viene de la mano de los libros y estos así libros fueron es. suplantados por este aparatito que nos dice todo, desde la temperatura hasta el libro, hasta... Y además, dentro de este aparatito están ciertos libros, no están todos los libros. La inteligencia artificial es útil como herramienta. Claro, Todavía está en elaboración y en proceso. Muchas veces se sí, equivoca dando datos, se equivoca haciendo traducciones, no es confiable 100%. Es como una especie de enciclopedia, tiene la ambición de ser una enciclopedia universal de cualquier cosa. Pero bueno, justamente una enciclopedia siempre va a dar extractos, ujú, resúmenes, vistazos, pero no reemplaza nunca el encuentro personal con un texto. ujú, exactamente. Y mucho menos con la literatura. La literatura no es reducible a un mensaje. Uno a veces en la vida no tiene la opción de poder hablar con el escritor de ese libro que lo acompañó durante un tiempo, ¿no? Y este Sí, gustazo me lo así estoy es. dando ahora yo. Bueno, me alegra mucho. Y Y, ambas estemos vivas para poder hablar. me gustó mucho Historias ocultas de la Recoleta. Eh, Sí, es un libro que tuvo mucha circulación. Después escribió otro libro, Así los trata la muerte, que sí, también lo publicó Alfaguara, sí, y que en parte son historias de fantasmas. Algunos vuelven ujú, al presente, otros se hablan entre sí. ujú, Y bueno, ahí me di el gusto de trabajar con algunos personajes literarios de los que me ocupé en las novelas. No, personajes no literarios, sino personajes que escribieron literatura, sí, sí, como los hermanos Mansilla, Lucio y Eduarda, como Victoria Ocampo, Mariquita Sánchez de Thompson, que bueno, la conocemos como patriota, pero ujú, también fue una gran escritora de cartas sí, y se pasó años de su vida escribiéndole a su hija Florencia. sí, sí. Es la gran corresponsal del siglo XIX, un modelo de escritura que funda muy interesante, agudo, coloquial, lleno de ironía. En fin, es una autora que no hay que pasar por alto. Y después, No, bueno, hay no. otros personajes que no son conocidos. Por ejemplo, el que fue en su época una especie de héroe porteño, el fundador del cuerpo moderno de bomberos, Sí, Calaza Couso, que era como el doctor Creyenti de aquellos años, de aquellos estaba en años. todas las emergencias, un hombre que además sufrió un montón de
heridas, era como un combatiente, estaba lleno de cicatrices porque él iba a la cabeza de los suyos, ¿no? Claro. A rescatar personas. Y María Y Rosa, bueno, ¿cómo se enteraba, cómo le llegaban estas historias a la mesa a decir, bueno, sobre esto voy a escribir? porque me paso la vida leyendo, me llegan por eso. Soy una investigadora y siempre me he tenido una enorme curiosidad por aprender y por enterarme de todo, y por eso conozco las historias. Ujú. Hay otro libro de cuentos, Amores Insólitos, que es libro sobre la historia argentina, pero que nació inspirado por una nota al pie. La nota al Ah, pie en una biografía de Facundo Quiroga, ah, que ah, aparece como una historia derivada, la historia de un ingeniero alemán que viene a trabajar en las minas de Famatina, pero cuando ese proyecto se cae, se queda porque se enamora de una riojana y el sí, padre no le quiere dar la mano de la joven. sí. Entonces, hay toda una historia que no se sabe exactamente cómo terminó. Lamentablemente creo que terminó mal, por cartas que yo después encontré en el archivo de Facundo Quiroga en la Universidad de Buenos Aires. Ujú. Pero bueno, eso me dio pie para imaginarme un libro con esos cruces tan peculiares que han formado la historia argentina. En estos días en que se nos acusa realmente de manera tan infundada de ser un país racista, Ujú. Sí, eh, racismo hay en todas las naciones del mundo, burla a sí. los extranjeros, burla a los diferentes, en alguna medida siempre lo hay, eso es parte de la condición de cualquier pueblo y persona. Y Pero dentro en del Estado Argentina, está el racismo. En Francia hay muchos lugares, sí, estados donde... hay muchos países Sí, muchísimo peores que la Argentina. sí, sí. En Argentina, el modelo que se instaló fue más bien de apertura, es decir, Sí. es un país que ha recibido, y eso, bueno, está en el pensamiento de Alberdi desde el Vamos, ha recibido, y de Sarmiento, a inmigrantes de todos lados del mundo. No es fácil, es una sociedad que se construye con muchas dificultades, precisamente a partir de la diversidad. Claro. También, por supuesto, hay pueblos que sufren más que otros. El problema de los pueblos originarios es un problema, bueno, muy duro y muy triste, porque, bueno, son sociedades que vivían a su manera y que tuvieron que renunciar a Ujú, la manera suya ujú. propia de Claro. vivir, y, bueno, formar parte de una sociedad en la cual durante mucho tiempo iban a ser el escalón más bajo e iban a ser discriminados, lo sufrieron. Pero bueno, en definitiva nos hemos integrado a esta altura, nos hemos integrado más o menos todos. Y no tenemos esa obsesión con la raza que se puede ver en Estados Unidos, donde lo primero que se le pregunta a una persona es de qué raza es. Sí, sí, Acá sí, no sí. existe eso, realmente no nos interesa si uno tiene un cuarto de negro, un cuarto de indio, 3/4 de yugoslavo, medio de italiano, no sé, no es la idea, no tenemos esa concepción de la identidad. Ahora, otra cosa es la que a veces también se ha dado, y yo he trabajado mucho sobre esto y he escrito mucho sobre pueblos indígenas. Otra cosa es la falsa idea de que en Argentina no hubo pueblos indígenas. No solamente los hubo, sino que Sí, además claro. muchos argentinos, más del 50% de la población, eso está comprobado incluso desde la genética, tienen genes aborígenes, Sí. por Pero un lado u otro de su sí, ascendencia. es como que el argentino tiene vergüenza de pertenecer a estos pueblos originarios de los que todos formamos parte. No, sí, aunque no tengamos un solo gen, pero Sí, formamos sí, parte porque tiene que ver con nuestra geografía y con nuestro sustrato cultural. claro, claro. Entonces, también son pueblos de nuestra ascendencia, aunque no sea genética. El Sí. problema es que, bueno, se hizo una guerra, sobre todo la guerra de fronteras, que duró 5 siglos y fue muy, muy complicada, en la cual esos pueblos, yo hablo de los del centro y sur argentinos, ¿no? Los del Ujú, norte sí. tuvieron otros problemas y también, bueno, fueron pueblos, en definitiva todos fueron pueblos sometidos y que se terminaron integrando. Pero bueno, eso tuvo un costo y durante bastante tiempo ser indígena era estigmatizante o reconocerse como indígena. Hoy día creo que se está revirtiendo y se está revirtiendo también gracias a la búsqueda en la memoria y en la historia colectiva, que se Ujú. realiza desde la antropología, desde la historiografía y también desde la literatura, reconociendo lo que estaba, lo que fue y lo que sigue estando hoy, porque, bueno, insisto, los modos de ser y de vivir indígenas también se han mezclado Claro, y tienen que ver con quiénes somos.
claro. Genéticamente y culturalmente. Sí, sí. Una Así de las, que una de las, de las cosas que usamos de nuestros pueblos originarios es el mate. sí, Eso es por una de supuesto. las grandes, que ahora está como colonizando el mundo, el mate. Sí, 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 desde ya, desde ya. Y bueno, y los afroargentinos es otro tema porque hoy hay muchísimos, estos días he visto un montón de emigrantes que Sí. vienen, o sea, emigrantes de zonas de africanas o de colonias, Ujú. ex colonias, que están en las redes hablando, que viven en la Argentina y están justamente tratando de negar el racismo Claro. del que se nos acusa. Eh, En Morón ha venido muchos habitantes, sobre todo de Senegal, y que están sí, en algunos puestos en las esquinas, trabajando en diferentes lugares, y yo veo cómo los vecinos del barrio, cómo se han mimetizado con ellos, están con ellos, un vecino más. es que son un vecino más, lo Claro, mismo que, bueno, son vecinos más los asiáticos que tenemos claro, en tantos también. lugares de la Argentina, en Sí, sí, nuestros almacenes de cercanía, sí, sí, japoneses y sobre todo chinos. sí, sí. Yo tengo dos almacenes excelentes a los que voy, que están Ah, a pocas cuadras de mi casa. en Así que, Castelar, y eso claro, es sí, en Castelar. Y claro. yo, bueno, esa es una de las formas de trabajo, pero hay muchas otras más. Que no son colectividades tan numerosas. Eso es lo que explica también que no tengamos. El otro día escuchaba en un programa de televisión que se hablaba de este tema del fútbol. Dice, bueno, no tenemos eh, argentinos de origen africano en la selección, y no tenemos tampoco coreanos, pero no porque los discriminemos, sino porque son colectividades minoritarias, Claro, por lo claro. menos cuando los rasgos son más visibles y más próximos en el tiempo. Pero, Los africanos, después de que terminó la esclavitud y dejaron de inmigrar, las personas que quedaron no tuvieron que vivir en guetos, no claro, hubo claro. segregación, nadie tomaba un colectivo diferente porque tenía la piel más oscura que otro. Eso no existió en Argentina, Ujú. afortunadamente. Sí, No sí. tuvieron que ir a iglesias separadas, a baños separados, Ujú. indignidades horribles que ocurrieron en los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Eso no lo hemos tenido. Y en muchos países europeos que Sí, sí, aún hoy, no solamente con la raza negra, con los con afrodescendientes, sino otras. Sí, 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 sí. pasa con los rumanos, pasa con otras etnias que no son aceptadas en Europa y que son, al Totalmente. contrario, no tienen acceso a lo que puede tener cualquier habitante, el acceso Sí, a sí, lo sí. mínimo. Sí, o sea, bueno, en Argentina, sí, en Argentina la educación es común para todos, la educación básica, la educación universitaria también, todos los estratos educativos lo son, esa fue la gran idea de Sarmiento y espero que siga siendo así. Ujú, ujú. Realmente es un gran valor de nuestro país que, bueno, yo creo que es uno de los pilares con los cuales nos hemos constituido y es accesible a todos, por supuesto. Claro. El problema de la pobreza es complejo, pero no está asociado necesariamente a un estrato étnico. Claro. Por desgracia, hay pobres de todas clases que vienen de diferentes lados. Mm. Desde luego, cuanto más dura sea la historia de una Ujú, población, a veces poblaciones migrantes internas que no se llegan a ubicar bien en las grandes ciudades, que no tienen suficiente trabajo, por supuesto es mucho más dura, ujú. desde ya. Pero al menos la ley no los discrimina. María Rosa, realmente ha sido un gusto hablar, y queríamos que como Rotary Club de Castelar, que la gente conozca también los vecinos que tenemos en Castelar, cómo el ámbito cultural de nuestros vecinos, lo que nos pueden enseñar, y cómo nosotros a través de nuestro club tratamos, a través del programa de radio también, darlos a conocer, porque son nuestra cercanía, y son nuestros grandes valores,
esto es lo que promueve también, ¿no? El Club Rotario, que tiene su sede aquí en Castelar y que trata de hacer esto, de comunicar a los otros, a los vecinos, la calidad de vecinos que se tienen. Bueno, por mi lado yo les agradezco mucho a los Rotarios, es una institución muy valiosa y bueno, tuve el honor y la alegría de recibir en el año 2024 el Laurel de Plata del Rotary Club de Buenos Aires, a la personalidad del año 2023 en letras, así que también estoy vinculada al Rotary por esa distinción. Muy bien merecido, bueno, muy insisto, bien merecido. fue un enorme gusto recibirla, así que, y creo que realmente hacen obra para la sociedad. Tratamos de reunirnos para ayudar, para ayudar en lo que Así se es. puede, ¿no? En lo que se puede, Sí, todos sí. podemos hacer. Nadie se salva Claro. solo, decían, ¿no? Totalmente, Entonces, y el bien común existe y es una meta. y por mi lado, muchas gracias por haberme, María Rosa, amenizado mis tardes o mis noches con esas historias maravillosas en las que me he metido y he sido una amiga de Manuelita de Rosas y, ¿no? Y todo esto que nos llevan los libros. No hay nada que me pueda hacer más feliz que alguien se sumerja en las historias y que acompañe en su vida para bien. Así que eso es lo que me lleva a seguir escribiendo y me hace feliz que mis lectores las disfruten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, desde ya las puertas del Rotary de Castelar abiertas. Bueno, no será la última vez, seguramente que charlaremos. Seguramente. Un beso grande. Igualmente. Ha pasado por nuestro programa la excelente escritora María Rosa Lojo, que es vecina de Castelar, vecina nuestra. Y como siempre, finalizando ya nuestro programa Rotary Castelar en Sintonía, tenemos la voz, y no solamente la voz de ella, sino la voz de quienes quieren que sea su voz, los jubilados. Bueno, Edith Afonso nos va a contar a ver de qué se trata este reclamo de jubilados de Córdoba. Buen día, audiencia Rotary Castelar en Sintonía. Hoy quiero compartir con ustedes la inquietud que me transmitió una jubilada de la provincia de Córdoba. Pero detrás de esa voz se encuentran miles de personas mayores que sienten la necesidad de ser tenidas en cuenta y valoradas. En esta oportunidad quiero acercarles la realidad del movimiento Pasivos en Lucha, integrado por jubilados, pensionados y retirados de dicha provincia, quienes iniciaron un camino de participación ciudadana mediante una iniciativa popular para presentar un proyecto ante la legislatura cordobesa. Para que esta iniciativa pudiera avanzar, debían reunir un número determinado de firmas. Con mucho compromiso, lograron superar ampliamente esa instancia, alcanzando 38.800 firmas certificadas por la autoridad electoral, dando así respaldo ciudadano a su propuesta. El proyecto presentado surge a partir del reclamo que realizan sobre la aplicación de la Ley 10.694, particularmente en su artículo 58. Referido al aporte solidario para determinados beneficiarios del sistema previsional cordobés. Según expresan desde el movimiento, esta medida genera un impacto en sus saberes y consideran que afecta a sus derechos. También hacen referencia a la Ley 11.087, que introdujo modificaciones al régimen anterior y que, según manifiestan, no dio respuesta a la situación que plantean numerosos jubilados y pensionados. Según me expresó una de sus referentes, María del Carmen Roviati, consideran que los descuentos realizados sobre sus saberes vulneran principios constitucionales, como la movilidad, la progresividad, la irreductibilidad y la irretroactividad. Durante la entrevista, Carmen me manifestó su preocupación junto a sus compañeros de movimiento por las dificultades que atraviesan muchas personas mayores, la pérdida de poder adquisitivo, las demoras en la atención de la salud, las limitaciones del sistema prestacional y la necesidad de recibir respuestas.
También expresaron su deseo de ser representados por quienes tienen la responsabilidad de legislar y que su reclamo pueda ser escuchado no solo en la provincia de Córdoba, sino que esta iniciativa pueda proyectarse a nivel nacional, acompañando los derechos jubilados, pensionados y retirados de todo el país. Más allá de las cuestiones legales, esta historia nos invita a reflexionar sobre el lugar que ocupan nuestros mayores en la sociedad. Después de una vida de trabajo y sacrificios, ellos solo piden poder transitar esta etapa de la vida con tranquilidad y con una jubilación que les permita vivir con la seguridad que merecen. Una frase que quedó resonando en mí luego de la nota fue: defender lo que nadie defiende. Y quizás allí se resuma el motor de este movimiento. Una lucha que nace de la necesidad de ser reconocidos, acompañados y escuchados. Y también nos recuerda que todos algún día llegaremos a esa etapa de la vida. Porque hablar de nuestros adultos mayores no debería dividirnos. Al contrario, debería unirnos en la búsqueda de una sociedad más justa, solidaria y humana. Para quienes quieran comunicarse con María del Carmen Roviati por alguna consulta relacionada con este reclamo, pueden hacerlo al WhatsApp 35 47 65 70 18. Y como siempre, esta columna está abierta a ustedes. Si conocen una historia, una persona o una institución que quieran compartir, pueden escribirnos al siguiente mail: rotaryclubcastelar@gmail.com. Gracias. Les deseo a todos un gran fin de semana. Hasta el próximo viernes, Edith Afonso. Y así pasó nuestro Rotary Castelar en Sintonía. Recuerden que si quieren mandarnos una historia, quieren contarnos algo que tenga que ver con el Rotary o quieren formar parte del Rotary, tenemos un número que tiene que ver con el programa, con nuestro programa, el 1554628906, y les vamos a estar diciendo a ver cómo pueden hacer para formar parte de la noticia de este programa. Hasta la semana que viene. Esto fue Rotary Castelar en Sintonía. Los esperamos el próximo viernes a las 11 aquí por La Siglo de Morón.